¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de La Lengua de Orfeo. Este lunes no voy a contarles un cuento. No voy a contarles una leyenda. Porque las leyendas tienen algo piadoso. Siempre dejan una puerta abierta para la duda. Y la duda tranquiliza. Esto de hoy no. Hoy vamos a hablar de algo que no se ve, pero que se queda. Algo que no necesita cuerpo para existir. Algo que aprende tu voz y después te contesta. Las psicofonías. Voces grabadas donde en teoría no había nadie. Susurros, gritos, palabras incompletas. Oraciones que no deberían estar ahí. Y sin embargo, están. Antes de empezar, tengo que decirles algo sin broma, sin show y sin romanticismo. Hay personas que juegan a grabarlas como si fueran un hobby, como si fueran un juego, como si fueran al cementerio con una vela y decir, a ver fantasma, manifiéstate. Pero el problema de llamar a la oscuridad es que la oscuridad puede responder. Y si te responde una vez, ya sabe que existes. Si están escuchando esto a oscuras, con audífonos, tal vez deben considerar quitárselos. Porque hoy no van a escuchar un simple episodio. Van a escuchar cómo suena un umbral. Para esto es importante primero definir qué es una psicofonía. Durante décadas, investigadores del misterio han usado una sigla, EVP, que en inglés se escribe Electronic Voice Phenomenon o fenómeno de voz electrónica. La idea es simple y por eso es aterradora. Una grabadora registra en el sonido una voz humana, una voz que no estaba ahí, una voz que no debería estar ahí. Se graba en una casa vacía, en un pasillo, en una iglesia, en un hospital abandonado. Se reproduce el audio y aparece una palabra o varias palabras. Un nombre, un insulto, una súplica. A veces se escucha como si viniera de una garganta rota, con estática, con ruido, con una textura como de metal húmedo. Y entonces comienza el ritual moderno. Primero el investigador hace preguntas que nadie debería hacerle a lo invisible. ¿Hay alguien ahí? ¿Cuál es tu nombre? ¿Moriste aquí? ¿Quieres que me vaya? Y después, el silencio. Y cuando el silencio se escucha, aparecen cosas. Y aquí entra lo importante. Estas grabaciones son tan famosas no porque todas sean prueba irrefutable, sino porque alimentan una idea que la religión ya llevaba siglos insinuando, que hay entidades sin cuerpo, y no todas son humanas. Porque incluso si ustedes no creen en fantasmas, la tradición cristiana lleva siglos diciendo lo mismo con otras palabras. Espíritus, demonios, almas, condenados, posesión.
Las psicofonías en este enfoque no serían entonces un fenómeno, serían un síntoma, como si el mundo por instantes se quedara sin piel y lo que vive del otro lado metiera un dedo para tocarnos. Para entender el horror de las psicofonías modernas hay que viajar al siglo XX. Un hombre llamado Friedrich Jorgensen grababa cantos de pájaros. Nada paranormal, nada ritual. Grababa por placer, por belleza. Pero un día, al reproducir una cinta, escuchó algo que no tenía derecho a existir ahí. Una voz humana. Y Jorgensen aseguró reconocerla. Dijo que era su madre fallecida. No un hola, no un eco, no un ruido parecido, sino una voz íntima, familiar, diciéndole palabras que solo una madre diría. Ese momento es una fractura, porque desde ahí ya no es un cuento de fogata, ya es tecnología. La muerte entrando al mundo por un cable. Y si una madre puede llamar desde la tumba, entonces, ¿quién más puede llamar? Vamos a escuchar esta que se considera la primer psicofonía registrada del caso de Jorgensen, para que ustedes puedan escuchar y juzguen. Al volver, platicamos un poquito sobre esto. Lo que escucharon hace un momento se repitió 2 veces para que lo pudiesen escuchar por duplicado, pero la voz de la mujer que escucharon dice una serie de frases, un par de frases más bien, que traducidas al español dicen: Friedrich, Friedrich, mi querido Friedrich, ¿puedes escucharme? Como les comentaba hace un momento, esto nació por parte de... ni siquiera era un experimento de Jorgensen, simplemente estaba grabando el ambiente del bosque, los pájaros, el jardín en específico. Y esto fue lo que obtuvo al echarle un oído, vamos a llamarlo, a la grabación que había realizado. Esta, con la grabación o la psicofonía de Jorgensen se considera el primer registro de una psicofonía que se tiene en la historia. Si gustan pueden regresar y volverlo a escuchar para que puedan más o menos ahí identificar cada una de las frases. Y aquí los espero. Si ya regresaron, vamos a continuar con este episodio porque todavía tenemos muchas psicofonías por delante. Después de escuchar a la grabación de Jorgensen, queda una sensación que no se puede explicar con lógica, como si alguien o algo hubiese encontrado una rendija, una grieta minúscula en el muro del mundo y desde ahí hubiera susurrado. Pero ahora vamos a cruzar al territorio más temido de todas las psicofonías, la voz de un niño. Porque una cosa es escuchar golpes, lamentos, palabras entrecortadas, pero cuando el sonido tiene inocencia, cuando lo que se cuela en la grabación es una voz infantil, la mente entra en pánico. No porque suene monstruosa, sino porque suena real. Esta psicofonía se conoce como la psicofonía de Linares, y no se volvió famosa por su espectacularidad técnica, sino por la frase que pronuncia. Una frase tan breve que sin embargo parece cargar una condena eterna. Yo no tengo mamá.
No es un grito, no es una amenaza, no es algo proclamando su nombre, es algo peor. Es una afirmación, triste, simple, como si esa voz no estuviera pidiendo ayuda, sino confesando una verdad irreparable. Porque cuando un niño dice eso, uno no piensa en fantasmas, piensa en orfandad, piensa en abandono, piensa en un alma que no debió quedarse aquí. Y aquí es donde todo esto se vuelve aún más oscuro. En la tradición cristiana y particularmente en el imaginario popular latino, la madre no es solo familia. La madre es el símbolo máximo de la protección, la promesa de que alguien te espera, de que alguien te reclama, de que alguien reza por ti. Entonces, cuando esa voz dice no tengo mamá, lo que está diciendo, aunque quizá no lo sepa, es algo terrible, que no hay nadie rezando por ella, que no hay quien la nombre, que no hay quien la recuerde, y lo que no se recuerda en lo sobrenatural se convierte en un eco. Les voy a pedir algo. Cuando escuchen esta psicofonía, pongan atención no solo a la frase, sino a cómo suena, a la textura de la voz, a lo cercano del susurro, a la naturalidad con la que se pronuncia. Porque esta es la clase de grabación que no parece venir de otro mundo, parece venir de debajo de este. Dicen que algunas psicofonías son como fotografías, las ves, te perturban y se te quedan en la memoria, pero esta no. Esta es como una oración al revés, como un mensaje que no debió ser escuchado. Y si existe un infierno real, quizás se parezca a esto, a un niño repitiendo eternamente que no tiene a nadie. Pues bien, vamos a escuchar la psicofonía de Linares. Escúchenla otra vez en su cabeza. No dice ayúdame, no dice tengo miedo, no dice me duele. Dice algo más frío, más definitivo. No tengo mamá. Es una frase corta, pero tiene una potencia brutal porque cuando alguien dice eso, y sobre todo un niño, no está describiendo una situación, está describiendo un destino. Lo más perturbador no es lo paranormal, lo perturbador es lo humano, porque esa frase no suena actuada, no suena como si alguien la hubiera inventado, no suena como un truco, suena como si esa voz ya lo hubiera aceptado, como si ya hubiera entendido que no hay nadie del otro lado. Y eso es exactamente lo que en muchas culturas se teme, no tanto la muerte, sino morir sin ser reclamado. En la tradición cristiana hay una idea que da muchísimo miedo, que el alma, si muere y no tiene quien rece por ella, se queda vagando, como un nombre borrado. Y mamá, en esa lógica no es solo la madre biológica, es la figura del cuidado, de la intercesión, de alguien que aunque el mundo se caiga dice, yo te protejo. Entonces, cuando esa voz dice que no tiene mamá, lo que sugiere es algo mucho más oscuro, que no tiene amparo, que no tiene mediación, que no tiene quien la lleve a la luz. Y ahí donde debería haber un abrazo, hay nada. Si esto es real, si realmente es una presencia, entonces estamos ante una de las manifestaciones más inquietantes, un espíritu infantil. Y los espíritus infantiles son peligrosos no porque sean demonios, sino porque suelen ser puertas.
porque donde hay un niño perdido suele haber algo peor cerca, algo que se aprovecha, algo que imita, algo que atrae. Y esa frase podría ser incluso un anzuelo, un gancho emocional para que tú le respondas, para que tú le hables, para que tú sin darte cuenta le abras un espacio. A mí lo que me persigue de esta psicofonía no es la idea del más allá, es otra. La idea de que haya almas que se queden aquí no porque quieran, sino porque nadie fue por ellas. Y si eso es verdad, entonces esta psicofonía no es una evidencia, es una oración rota. Y aquí viene lo peor, porque hay psicofonías que te inquietan y hay psicofonías que aplastan, pero las más temidas son las que no suenan como si vinieran de un muerto, sino como si vinieran de algo que nunca estuvo vivo. Después de escuchar esa voz, yo no tengo mamá o no tengo mamá, uno se queda con una idea fija, que hay almas que se quedan aquí, sin guía, sin nombre, sin destino. Pero ahora vamos a entrar a otro tipo de horror, porque si Linares te deja helado por lo emocional, Belmes te deja enfermo por lo físico, porque aquí lo sobrenatural ya no vive en el audio, vive en la materia, en el cemento, en el suelo de una casa. En el pueblo de Belmes de la Moraleda, en Jaén, España, ocurrió uno de los casos paranormales más famosos del mundo hispano. Un fenómeno que, aunque pasen los años, sigue resistiéndose a una explicación definitiva. Caras humanas, rostros, gestos, ojos, bocas, apareciendo todas en el piso como si alguien estuviera empujando desde abajo. Y lo más perturbador de Belmes es esto, no es un castillo, no es un hospital abandonado, no es un cementerio, es una cocina. Una cocina en la que alguien prepara comida, en la que se reza, en la que se discute, en la que se vive. Pero en el centro, como una blasfemia, aparecen rostros, como si el lugar estuviera maldito, como si la casa fuera una herida abierta. Hay algo profundamente religioso en este caso, porque en la tradición cristiana la casa es un refugio, el hogar es un altar cotidiano, la cocina es casi un templo íntimo. Entonces, cuando lo imposible se manifiesta ahí, no es solo miedo, es profanación. Es como si lo oscuro hubiera elegido deliberadamente el lugar donde la familia se protege para decir, ni aquí estás a salvo. Y aquí viene la parte que conecta a Belmes con lo que estamos escuchando hoy. No es solo que aparezcan caras, es que en Belmes también existen psicofonías, y cuando escuchas esas grabaciones sientes que no estás oyendo simple ruido, sientes que estás escuchando una casa hablando desde el suelo. Vamos con la psicofonía ligada al caso Belmes. Les pido por favor que pongan mucha, pero mucha atención. En la primera que van a escuchar, se escucha la voz de un hombre que aparentemente dice matar a él. Se los voy a poner en este momento para que lo puedan escuchar. Matar a él. Matar a él. ¿Lo escucharon? En la siguiente de la casa Belmes se escucha una voz que aparentemente dice, quien viene aquí vuelve a renacer. Vamos a echarle un oído. Vale. Ahí. Vale. Vale. El siguiente audio es la respuesta que alguna entidad o que al menos la grabadora emite respecto de la pregunta de la mujer en la casa que les cuestiona, ¿por qué han venido aquí a mi casa? Una voz pareciera que dice, es un abuso. Vamos a escucharlo.
Bueno, el por qué han venido aquí a mi casa. La siguiente psicofonía se grabó 3 días después del fallecimiento de María Cámara y pareciera, bueno, María Cámara es una de las personas que están relacionadas con este caso y pareciera que la voz que emite este audio dice, ella vive. Procedamos a escucharlo. Hay psicofonías que suenan como si alguien se hubiera colado en una frecuencia, pero esta suena como si el mundo estuviera mal construido. Como si la pared del aquí y el allá fuera delgada y una casa hubiera quedado exactamente encima de una grieta. Lo que hace de Belmes tan sucio, tan incómodo es que no se siente como una presencia, se siente como un territorio, como un punto geográfico que ya está condenado, como si hubiera algo debajo, algo viejo, antiguo, hambriento y la casa solo fuera su máscara. Hay un detalle que a mí me obsesiona. En varias religiones los rostros sagrados se veneran. En el catolicismo, en el cristianismo, Cristo, santos, vírgenes, imágenes que dan consuelo. Pero en Belmes lo que aparece son caras sin nombre, rostros sin historia, rostros que no bendicen, vigilan. Y en términos espirituales eso es aterrador porque un rostro sin identidad es una señal en lo sobrenatural cuando no sabes quién es porque no quiere que lo sepas. Porque esto no es el fantasma de una persona, esto es peor, es como si la muerte hubiera aprendido a imprimir su cara en el mundo. Y si una casa puede guardar rostros, entonces esa misma casa también puede guardar voces. Hay psicofonías que parecen un accidente, un residuo de sonido, una palabra que se escurre entre interferencias. Pero hay otras que no se sienten así, se sienten como un acto, como una voluntad. Y cuando eso ocurre el miedo cambia de forma, porque ya no estás escuchando algo raro, estás siendo interpelado. En la mayoría de los casos, cuando se habla de presencias o entidades, la gente imagina sombras, pasos, puertas que se cierran, pero lo verdaderamente aterrador es cuando te hablan. Y aún peor, cuando te dan una orden. Esta psicofonía es conocida por una frase breve, clara, violenta, que no deja espacio para la duda. Esta psicofonía recibe el nombre de Vete. Vamos a escucharla. Porque en lo paranormal hay algo que casi nadie dice en voz alta. Muchas personas creen que cuando uno investiga, cuando uno escucha, cuando uno abre estas grabaciones, uno está mirando. Pero hay veces en las que lo que está del otro lado también te mira a ti. Desde un enfoque religioso o desde lo espiritual, esto tiene una implicación brutal. Cuando algo te dice vete, no es simplemente un susto, es una delimitación. Como si te estuviera marcando un territorio, como si estuviera dejando claro aquí mando yo. Te voy a pedir que hagas algo. Nuevamente escucha esta psicofonía y no te concentres en si suena bonito o suena claro. Concéntrate en la sensación, en lo que provoca, porque esa es la parte más humana y más peligrosa de estas grabaciones. Que una frase tan corta puede hacer que tu cuerpo se tense como si estuvieras frente a alguien. Hay gente que ha escuchado este audio y ha sentido algo inmediato, incomodidad, escalofríos, la necesidad de quitarlo también, como si esa voz no estuviera hablando con el grabador, sino con ellos mismos. ¿Ya regresaron? ¿Ya lo volvieron a escuchar?
No es un lamento, no es una frase suelta, no es alguien pidiendo ayuda. Es una orden. Lo que hace aterradora esta psicofonía es su intención, porque aunque sea imposible demostrar qué es, la estructura es clara. Primero te reconoce, luego te expulsa. Vete. En lo sobrenatural hay una idea que se repite desde hace siglos, que existen lugares tomados, espacios que ya no son neutrales. Y cuando alguien entra, cuando alguien pregunta, cuando alguien escucha, algo reacciona. Pero aquí viene lo más enfermizo. ¿Quién está diciendo vete? Si fuera un alma humana, una presencia cualquiera, ¿por qué tendría autoridad? ¿Por qué hablaría como si ese lugar le perteneciera? Ese es el detalle que hace que esta psicofonía no sea triste, sino amenazante. Podría ser sugestión, ruido, pareidolia, una palabra que nuestra mente completa, pero si fuera pareidolia, ¿por qué el mensaje es tan coherente? ¿Por qué no dice cualquier cosa? ¿Por qué el cerebro frente al ruido no imagina un hola, por ejemplo, y en cambio sí imagina un vete? Porque si esta psicofonía es real, entonces lo que acabamos de escuchar no es un eco del pasado, es una presencia activa, una voluntad, algo que no está atrapado, algo que está cómodo aquí y que te quiere lejos. Hay edificios que no guardan solo papeles, guardan secretos. Y no hablo de rumores, no hablo de política, no hablo de corrupción humana. Hablo de algo más viejo, más silencioso, más incomprensible. Porque hay lugares donde el aire mismo parece contaminado, como si alguien hubiera llorado ahí durante tanto tiempo que el sufrimiento se hubiera quedado pegado a las paredes. En este momento vamos a hablar de una psicofonía que para muchos es de las más perturbadoras registradas en España. Una grabación atribuida a la Diputación de Granada, un sitio oficial, un lugar donde en teoría nada sobrenatural debería existir. Y sin embargo, algo habló. Y no fue un susurro lejano, no fue un ruido interpretado, fue una voz que no debería estar ahí. Así que antes de continuar, les advierto con claridad. Lo que están a punto de escuchar no es un cuento, no es una leyenda urbana moderna, no es una dramatización, es un fragmento de audio que ha circulado durante años como una de las piezas más inquietantes del fenómeno psicofónico. Y se los digo en serio, si están solos, si están escuchando esto con audífonos, si es de noche, si están en una habitación oscuras, piénsenlo dos veces, porque hay psicofonías que dan miedo en el momento, pero hay otras que se te quedan encima como si te siguieran, como si la voz recordara que la escuchaste. La Diputación de Granada es un edificio institucional, un lugar de trabajo, burocracia, pasillos, oficinas, pero también un sitio antiguo con historia, con capas de tiempo. En muchos testimonios ligados a este caso se repiten los mismos elementos: guardias nocturnos que evitan ciertos pasillos, luces que se apagan sin explicación, ruidos de pasos cuando el edificio está vacío, puertas que no deberían abrirse y se abren. Y entonces entra lo más fuerte, una investigación de grabación en el silencio buscando captar sonidos imposibles. Y es aquí donde ocurre lo que convierte este caso en un clásico, porque en la cinta aparece algo que no pertenece a nadie presente. Una voz que emerge como si estuviera a centímetros del micrófono sin que nadie le haya hablado. Voy a poner el audio. Les recomiendo escucharlo dos veces. La primera sin que yo les diga qué dice, y la segunda ya con mi interpretación. Pero ojo, no es una psicofonía de ruido. No es una de esas que tienen que imaginar o forzar. Esta es de las que golpean, porque lo que se escucha tiene entonación, tiene intención y sobre todo tiene presencia. Súbale un poquito el volumen y escuchen con atención.
¿La escucharon? Porque lo que acaban de oír no suena como un eco, no suena como una interferencia, no suena como un parece que dice, suena a algo que quiere ser escuchado. Una voz que aparece en un edificio vacío como si alguien estuviera atrapado dentro del lugar, no físicamente, sino de otra manera, como si la arquitectura hubiese absorbido un evento, un dolor, una muerte, y al reproducirlo lo despertaras. El audio, el mensaje puede ser perturbador. Si se hace un poquito el análisis, o si se le echa un mejor, más que análisis, si se le hace mayor énfasis o se pone más atención al audio, podremos percibir alguna serie de palabras, serie de frases como él llegará, él ya vendrá, os arrepentiréis. Pero lo más perturbador de esta psicofonía no es solo el mensaje, es el modo. La voz entra con claridad, con un timbre que parece humano, pero tiene algo extraño, ligeramente metálico, como si se arrastrara desde un lugar donde el aire no alcanza. En muchas versiones se interpreta que la voz eh, dice algo de forma directa con la estructura, no una sílaba suelta. Y esta estructura es lo que hace todo más serio, porque parece un intento, parece un esfuerzo, como si una entidad estuviera usando el sonido grabado como puente, como si la cinta fuera una puerta. Voy a ponérselas otra vez. Ahora sí, concéntrense en el centro del audio, ignoren el ruido del fondo y escuchen la intención, la emoción, porque lo que van a oír no está diciendo algo con amabilidad. Vamos de nuevo. Si lo pensamos desde una óptica sobrenatural y sobre todo religiosa, hay un elemento que no podemos ignorar. En muchas tradiciones, cuando un lugar acumula tragedia o muerte, no solo quedan recuerdos, quedan residuos, y cuando hablamos de psicofonías hay dos posibilidades aterradoras. La primera, que sea un fenómeno sin conciencia, como una grabación del pasado o un eco de energía, pero la segunda es mucho peor, que aquello que habla sepa que está hablando contigo, que te está mirando desde el otro lado, porque si puede modular una voz, si puede colocarse en la cinta, si puede atravesar el silencio, entonces está lo suficientemente cerca como para influir. Y aquí es donde yo siempre digo lo mismo: cuando juegas con psicofonías no estás escuchando un audio, estás abriendo una conversación y uno nunca sabe quién responde. Lo más inquietante del caso de la Diputación de Granada es esta idea, que algo en un edificio público donde la gente trabaja todos los días, donde se firman documentos, se hacen trámites, se camina por los pasillos, puede estar compartiendo el espacio con ellos. Y lo peor es que quizá nunca se fue, quizá lleva ahí décadas, quizá solo estaba esperando a que alguien dejara una grabadora encendida para poder decir por fin aquí estoy. Si este audio te inquietó, te recomiendo algo simple, perdón. No te obsesiones, no lo repitas compulsivamente y no lo escuches como reto, porque aunque parezca absurdo, hay cosas que se fortalecen con la atención. Y si crees en lo espiritual, una recomendación clásica: una pequeña oración, la señal de la cruz, un acto de fe, no por miedo, sino por equilibrio. Porque hay lugares donde la historia se escribe con tinta y hay otros donde se escribe con sombras, y la Diputación de Granada parece uno de esos sitios.
Si has llegado hasta aquí, ya no eres un oyente curioso. Ya cruzaste. Escuchaste niños, escuchaste órdenes, escuchaste amenazas. Así que esto no es solo un episodio. Esto ya es un descenso. Y para terminar, vamos a remitirnos a la última psicofonía. La grabación que están por escuchar se conoce como la psicofonía del infierno y se atribuye al investigador español Germán de Argumosa y Valdés, uno de los nombres más citados en el mundo de la psicofonía. Los relatos sitúan el registro en la noche del 17 de noviembre de 1985, en una mansión o chalet de una zona acomodada de Madrid llamada Puerta de Hierro. Según quienes la han estudiado y difundido después, la duración ronda los 10 minutos y lo que contiene no es una voz, es una multitud. Escucha con atención esta idea porque es esencial. La mayoría de las psicofonías se explican así. Una voz aparece entre ruido, una palabra se cuela, un mensaje breve se forma, pero esta no. Esta es diferente. Esta no suena como alguien intentando comunicarse. Suena como si una puerta se hubiera abierto y alguien hubiera dejado el micrófono apuntando directamente a un lugar donde nadie debería estar. Voy a decirlo sin adornos. Esta es la parte más peligrosa de este episodio. No porque mate, no porque sea mágica, sino porque la mente humana no está hecha para escuchar esto. A partir de este momento, a quienes están escuchando esto les voy a pedir 3 cosas. Si están solos, no lo escuchen con audífonos. 2. No repitan en voz alta lo que están escuchando o lo que van a escuchar. Y 3. No respondan. Sí, no respondan. No digan quién eres, no digan manifiéstate, no digan dime tu nombre. Porque en el mundo espiritual, y esto lo dicen religiones y tradiciones completas, hay una ley simple y vieja como el miedo. Lo que ustedes invitan puede quedarse. Les voy a describir la psicofonía antes de ponerla completa para que sepan en qué terreno van a entrar. Porque esto no es un audio, es un clima, es un lugar hecho sonido. Van a escuchar gritos cortos, como si alguien estuviera siendo interrumpido o aplastado. Van a escuchar también voces superpuestas, demasiadas, como si no cupieran en el aire. Gemidos que no suenan humanos, como una garganta dañada o lesionada. Golpes o impactos de fondo, como si hubiese violencia al otro lado. Susurros en capas, como si rezaran pero sin esperanza. Y un ruido central que lo va a contaminar todo. Un ruido como de muchedumbre sufriendo. Lo peor es que con el paso de los segundos, sus oídos dejarán de buscar palabras. Sus oídos empezarán a hacer algo más horrible. Empezarán a aceptar que eso no necesita que lo entiendas para funcionar. En el cristianismo, el cielo se imagina como un canto, un coro, una luz que no se apaga. Pero el infierno, en su versión más seria, no es fuego. Es ausencia de consuelo, ausencia de misericordia, ausencia de final.
Y eso es lo que hace que esta psicofonía sea tan repulsiva, que no suena a miedo, suena a condena. Hay grabaciones que cuando terminan te tranquilizan, porque dices, ya pasó, ya fue. Pero a esta la gente le teme por algo más específico, porque después de escucharla, muchos describen que sienten que algo se quedó abierto, como si escuchar fuera un acto, como si el oído fuera una cerradura, y como si esa cerradura ya no cerrara igual. Voy a dejarte la psicofonía completa. Si eres creyente, si te da miedo este tema, si tienes ansiedad, si no estás preparado, de verdad te lo pido, detente aquí. Pero si decides continuar, entonces escúchala como se escucha una maldición, sin repetir, sin llamar, sin retar. Solo escucha y entiende lo que implica, que tal vez no estamos solos, ni siquiera en el silencio, ¿ok? Esto es la psicofonía del infierno.
Hay algo que cambia después de oír esto. No te asusta como con un susto así típico. Te contamina como una idea. Si esto fue real, si una sola parte de esto fue real, entonces no escucharon fantasmas. Escucharon recuerdos, escucharon ecos, escucharon un lugar donde el dolor se volvió idioma. Y si existe un sitio así, entonces hay algo peor que morir. Llegar a un lugar donde la muerte no termina nada. A mí lo que más me perturba de esto es que no suena a una entidad exhibiéndose. Suena a una maquinaria funcionando. Como si el sufrimiento fuera una rutina. Como si el infierno no estuviera enojado, sino cómodo. Y ahora necesito cerrar este episodio como se cierran este tipo de cosas. No con risa, no con ligereza, sino con un acto simbólico. Porque si la oscuridad existe, entonces la luz no es un chiste. Si escuchaste esta psicofonía completa, si llegaste o si llegaron hasta aquí, no les voy a decir que les va a pasar algo, no. Pero sí voy a decirles algo más honesto. Tal vez no debiste escucharla. Tal vez cometiste un error. Tal vez le diste espacio a una idea que no necesitabas en la cabeza. Y si esta noche sueñas raro, si sientes que alguien te mira, si el silencio se siente más pesado, no estás solo. Pero también necesito decirte algo. Esto no termina aquí. Porque el mal, si existe, ama el miedo. Se alimenta de tu sugestión. Así que escucha o escuchen, perdón si me dijo de forma individual o forma grupal de manera indistinta, pero a veces se me pierde un poco la noción. Pero bien, los invito a que escuchen lo siguiente. No lo inviten, no lo nombren, no lo repitan. Si son creyentes, hagan lo único que siempre ha sido más fuerte que cualquier voz. Una oración. No por espectáculo, sino por cierre, por dignidad. Porque nosotros somos frágiles, pero no estamos indefensos. Lo que escucharon hoy es un abismo, pero un abismo no es dueño de su alma. Y aunque el infierno grite, la luz no necesita gritar para existir. De esta manera es como concluimos este episodio de lunes un tanto distinto para dedicarlo en esta ocasión a este tema de las psicofonías. No hay cuentos, no hubo leyendas, pero sí este especial de lunes para iniciar pues de manera distinta la semana. Y pues nada, no me resta, espero que este episodio haya sido de su agrado. Los invito por favor a que nos sigan en redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Spotify. Cada vez estamos teniendo más escuchas. Que nos manden sus comentarios. Como recuerdan, en el capítulo del pasado viernes con Kenny les hablamos acerca de la dinámica que vamos a tener para el capítulo número 100. Y tenemos hasta el 10 de febrero para recibir todos sus mensajes y para poderlos leer, para poderlos conocer y para poder hacer de esto una comunidad mucho más amplia. ¿Qué más? Pues nada. Es un episodio bastante diferente. Déjenme contarles que seguramente si se escucharon algunos ruidos extraños durante la grabación en la parte en la que yo estaba hablando, aún sigo sin entender de dónde venían. Sí estoy un poquito contrariado.
A ver si ustedes los captan y me pueden compartir en qué momento para ver si coincidimos, pero escuché algunos ruidos de algo llorando, algo chillando, movimiento, algo, no sé, no lo sé. A ver si ustedes lo pueden captar. Yo de hecho voy a escuchar nuevamente este capítulo para ver dónde estaban, en qué parte se ubican, porque estoy seguro que los escuché. Digo, puede tener muchísimas explicaciones, principalmente físicas respecto del tema del frío, de la temperatura, pero pues de que saca de onda en un momento, sí saca de onda. Pero bueno, pues nada, no me resta más que agradecer el favor de su atención. Mi nombre es Juan Luis Venegas. Esto fue La Lengua de Orfeo. Y si esta noche, en el momento exacto que apaguen este episodio, escuchan un ruido, recuerden, no respondan. Nos escuchamos. Hasta la próxima historia. Bye. La Lengua de Orfeo.